Estaba esperando que terminen de ingresar todos. Esperamos 2 minutos más y arrancamos. Bueno, ahora sí arrancamos. Creo que estamos todos, faltan bastantes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, profe, se escucha Sí, bien. profesora. Perfecto. Bueno, tuvieron un trabajo práctico para hacer. Se acerca el parcial, ya lo tengo casi terminado. El parcial es muy similar a todo lo que vimos en clase y a los trabajos prácticos que ya hicimos. Es decir, que si leyeron, hicieron los trabajos prácticos y estuvieron en las clases, no va a tener mayor grado de complejidad. Sí les tengo que dejar, para que tampoco se confíen de que va a ser todo así, es que el final sí es teórico. O sea, vamos a trabajar con lo práctico ahora, que es lo que van a entender, y el final sí va a ser multiple choice con algunas preguntas teóricas. Para que vayan leyendo y no nos tiremos a, como es práctico, podemos avanzar con lo práctico. Igualmente estuve ahí viendo, porque para hacer el material de lectura, y no son muchas hojas. Así que si van avanzando de a poco, yo creo que no se les va a complicar. Tuvieron en el trabajo práctico de ahora un acercamiento con lo que sería, resumen, porque si les doy los fallos que tienen como 100 hojas, se les va a complicar. Tuvieron un acercamiento a lo que serían los fallos de la Corte Interamericana. El final creo que sí, no lo manejamos nosotros hacemos el final, un compañero preguntaba si era en presencial. No lo manejamos nosotros, lo maneja el IPAP, nosotros hacemos el parcial y lo corregimos. La organización se encarga, el final, se encargan ellos, desde el IPAP. Bueno, como venía diciendo, los trabajos prácticos, sí les tengo que hacer observaciones, yo los vi, les dije que lo íbamos a corregir en clase. Lo que les voy a decir es presten mucha atención a las respuestas, porque muchos contestan y se olvidan de contestar algunos puntos, lo cual creo que no lo hacen por no saberlo, sino porque en el apuro van a salir. El parcial va a ser todo práctico, son 4 ejercicios, en el cual van a contestar en una carilla. O sea que tienen que tener los conceptos bien claros, porque si no se van a empezar a ir por las nubes y no les va a alcanzar ni la hoja, ni va a estar bien, porque no va a ser preciso. Va a ser muy similar a lo que ya vimos, lo que hicimos ahora con fallos. Va a haber un fallo así resumido, va a haber un documental donde va a haber que identificar los derechos vulnerados, como hicieron en este trabajo. Va a haber categorías sospechosas o no sospechosas, análisis de los puntos, y va a haber responsabilidad del Estado como punto. Sí, les voy a, lo que vamos a ver hoy, que es lo que les digo que es lo más complejo que puede tener, que es el sistema universal y el sistema regional de derechos humanos, es que van a tener que tener presentes al menos un par de tratados internacionales,
Igualmente yo en este PDF que les armé para estas clases se los marqué en rojo, o sea que les estoy haciendo de más la tarea para que no tengan que estar revolviendo en todos lados, para que los vayan si quieren viendo. La clase que viene va a ser sobre 2 tratados, que es el internacional sobre la tortura y el de interamericano. Así que sería muy importante que hoy tengamos bien en claro para que la clase que viene vemos los tratados y ya hacemos casos prácticos. Y nos ponemos a trabajar con casos prácticos para que el parcial les resulte una pavada, que es la idea. Que es, a ver, básicamente sin estudiar el parcial no se puede hacer, pero estudiando el parcial es para que se saquen todos 10. Así que, y sí es importante la asistencia a clases en el sentido de que si no vinieron a clase, nada, responsabilidad del Estado por acción y omisión no lo van a entender si no vinieron a clase. Categorías sospechosas calculo que tampoco, al menos habiendo visto los trabajos. Bueno, si les parece, arrancamos con el... Yo les dejé unos videos para ver. ¿Los vieron o quieren que los veamos? Son un par de minutos. Si no los vieron, los vemos. Si no, los... Sí, profe, veámoslo. ¿Los vemos? Son videos cortos que referencian a los sistemas que vamos a ver. Después yo, como siempre, les preparé el resumen a través de PowerPoint. Son 3 videos. Hay preguntas en 4 videos. Vamos a ver el sistema universal, que son 5 minutos. Y el sistema regional, que son 3 minutos. Así que si ya lo pongo, ahora vamos a ver si se puede ver a través del sonido. Que los compañeros que no hayan ingresado hasta ahora, una vez que empiece a correr el video, se me va a costar mucho darles el ingreso, pero bueno. Por eso quería esperar. Vamos a ver en esta clase, yo les preparé estos 2 videos que los tenían para ver, que son muy sencillos, que explican el sistema universal, que es uno solo, y los sistemas regionales. En el caso de los sistemas regionales, solamente les voy a dar el sistema interamericano, y después vamos a ver cuáles son los otros, pero solamente tenerlos que existen, ¿no? No vamos a profundizar en sistema en el africano ni en el europeo, que no nos interesa. A ver. Vamos a entrar con el sistema de protección. Díganme si lo ven. Y ahora les pongo el sonido y vamos a ver si lo escuchan. Ahí ya lo estoy viendo, profe. Perfecto, ¿Qué ¿escuchan? es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos? Sí, se escucha, profe. Conjunto de normas y organismos, los mismos que tienen alcance internacional, compuesto por 193 países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como ONU, siendo su principal objetivo la amplia protección de los derechos humanos. Para entender de mejor manera este sistema, conozcamos el catálogo de derechos que protege el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Primero, derechos civiles, así como la vida, la integridad personal, las libertades. Segundo, derechos políticos, es decir, la participación en la toma de decisiones. Tercero, derechos económicos, sociales y culturales, los cuales buscan el bienestar y la redistribución de la riqueza. Cuarto, derechos de igualdad, principalmente para aquellos grupos tradicionalmente excluidos. Quinto, protección a ciertos derechos de libertad particulares. Entre ellos tenemos el derecho a la integridad, a través de la protección en contra de la tortura, y el derecho a la vida por medio de la protección en contra de las desapariciones forzadas. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados? Primero, obligación de cooperar. Los estados tienen el deber de participar activamente con la comunidad internacional para poder satisfacer de forma positiva los derechos. Segundo, obligación de promover. Los estados deben fomentar el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades de todos. Hay que tomar en cuenta que esta obligación también incluye la obligación de proteger.
Tercero, obligación de asegurar. Los estados deben asegurar el respeto efectivo y universal de los derechos a todos los ciudadanos. Cuarto, obligación de respetar y garantizar. Los estados tienen la tarea de que a todas las personas que se encuentren en su territorio y aquellas sometidas a su jurisdicción se les respete y garantice sus derechos. Quinto, obligación de adoptar medidas. Los estados deben adoptar las medidas oportunas para poder dictar disposiciones legislativas o de otro tipo para efectivizar los derechos. Mecanismos de este sistema para hacer efectivos los derechos humanos. Existen dos regímenes de protección. Uno, el que surge de la Carta de la ONU, y dos, el que surge de los tratados específicos. Carta de la ONU. Tiene su propia norma, la cual es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su organismo es el Consejo de Derechos Humanos, cuyo procedimiento es: 1. Examen periódico universal, presentado cada 4 años. Tiene informes del Estado, la sociedad civil y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. 2. Las denuncias. El Consejo de Derechos Humanos está habilitado para recibirlas, las mismas que deben ser presentadas acorde a lo que establece el reglamento. Tratados específicos. Su norma consta de 9 tratados y un protocolo adicional. Entre ellos tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Discriminación Racial, la Convención del Niño, entre otros. Su organismo está compuesto por los tratados, los cuales reciben el nombre de comités. Procedimiento del comité. Observaciones generales. Son labores interpretativas, es decir, como cada estado ha de aplicar los tratados. Denuncias o comunicaciones. Son las quejas que presentan los individuos o entre estados. Observaciones finales. Es la respuesta del comité sobre si se ha cumplido o no con la protección de derechos. Bueno, este video, vieron que yo les, por lo menos en el trabajo práctico y en el material de lectura, si leyeron, habla de un sistema universal, que es uno solo, porque incluye a todos los estados parte del mundo, vendría a ser. Ay, paren que empezó el video. Esperen un segundo. Me pasó a otro video. Ahí está. Ahora sí. A ver si. Bueno, entonces tenemos estos dos sistemas, o tres. Tenemos los sistemas nacionales, los sistemas universales y los sistemas regionales. Perdón, el universal es uno solo. Después tenemos los regionales, que son 3, y los nacionales, cada estado tiene su propio sistema nacional. En base a esto que estábamos viendo ahora, estamos hablando del sistema universal. El sistema universal es de todos los estados, pero que integran la ONU. Que no son todos los países, sino los que suscribieron la Carta de las Naciones. Ahora les voy a compartir un PowerPoint para que, esto es los resúmenes de siempre, básicamente, porque yo no soy buena para los PowerPoint, pero por lo menos les dejo todo resumido para cuando tengan que estudiar. Vamos a compartir el PowerPoint. Díganme si se ve. En el último. Ahí se ve, profesora. Perfecto. Vamos a ir al principio. Esta es la clase número 7, que se llama Mecanismos Básicos de Protección de Derechos Humanos. En los mecanismos básicos de protección de derechos humanos era lo que les explicaba recién, que tenemos sistemas jurídicos nacionales, en nuestro caso, por ejemplo, la Constitución Nacional y las leyes internas. Dentro de las leyes internas tenemos las leyes nacionales, las leyes provinciales, las ordenanzas municipales. Todas esas integran nuestro sistema jurídico nacional. Además, si se recordarán, la Constitución Nacional nuestra incluye ciertos tratados internacionales.
los cuales algunas son del régimen universal y otras del régimen regional. Después tenemos el sistema jurídico internacional, que es la Organización de Naciones Unidas, es la única universal, o sea, es la única que comprende a todos en general, y después tenemos los sistemas jurídicos regionales, que son 3, el sistema africano, el sistema europeo, que es el Consejo de Europa, y el interamericano. Cuando vemos este sistema en particular, nos hará duda qué pasa con los otros estados. Bueno, han estado en tratativas, por ejemplo, Asia, pero no ha culminado. Entonces, hoy vigente hay 3 sistemas regionales. Por eso, el otro día, en el trabajo práctico, en realidad, el sistema regional lo que determina, o sea, ambos, tanto el internacional como el regional, protegen los derechos humanos. El tema es que la participación de una, que ahora después lo vamos a ver, que es del sistema universal o internacional, es la Corte Internacional o la Corte Penal Internacional, y del sistema regional depende del sistema, en el caso interamericano es otro. Como los 2 casos que les había dado eran del sistema regional, pero la justificación que todos dieron no era o sea, era una justificación correcta, pero podría haber sido también internacional, que eso es lo que vamos a ver ahora, cómo funcionan los mecanismos de estos sistemas. Bueno, el sistema jurídico nacional no lo vamos a ver, pero básicamente es lo que ya venimos viendo de la Constitución Nacional, los derechos amparados, que tengamos en cuenta, tener presente desde el artículo 14 al artículo 19, como de derechos esenciales y fundamentales, y el artículo 75, inciso 22, y 75, inciso 23. Entramos al sistema internacional o universal, que solamente es un sistema, y es la Organización de Naciones Unidas, que fue compuesta, como hablamos en su momento, a través luego de la Segunda Guerra Mundial, a través de distintos tratados. Uno de ellos es la que ya vimos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hoy se encuentra compuesta por 192 estados soberanos. No todos los estados o países del mundo se encuentran integrándolo. ¿Quién enuncia cuál es el instrumento que los enuncia? Es la Carta de Naciones Unidas, donde se establecen los distintos deberes y derechos de los estados, además de los derechos de los particulares que lo forman parte. Que en realidad tienen como base central esto que dice después, que es mantener la paz y buscar la seguridad internacional. Esta Carta de Naciones Unidas, o esta organización, que es la ONU, que si ven las siglas es Organización de Naciones Unidas, ONU, tienen como meta promover los derechos humanos a través de distintos puntos. Uno es la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos existe una por cada tema, son como 7, y codifica... Perdón, la Comisión de Derechos Humanos, y después están los comités de derechos humanos, que dentro de la comisión codifican cada uno de los tratados. La Comisión de Derechos Humanos lo que se encarga, y esta es la Comisión Internacional, se encarga de codificar nuevas normas, de realizar recomendaciones a los gobiernos, de vigilar y analizar la situación de derechos humanos de los estados partes. La idea es que cada año se realiza un informe de estos. Y después tenemos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es la que responde cuando hay un caso de abuso. O sea, tenemos una instancia de análisis y de creación de normas, que es la comisión, y después un pase posterior, que es el Alto Comisionado, que es la que se encarga de responder ante el abuso y adoptar medidas para prevenir. Por ejemplo, en ONU tenemos los cascos azules, determinados elementos de acción para prevenir los abusos o las vulneraciones de lugares donde están llevando violaciones de los derechos humanos. ¿Quiénes pueden acceder al Sistema Internacional de Derechos Humanos? Al sistema, no estamos hablando de la Corte. Al sistema puede acceder cualquier persona que considere que se están vulnerando sus derechos. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos presente, o por lo menos ha estado en los medios, el caso de Thelma Fardín, que como en Brasil no le están dando atención a su caso, y lo están dilatando, y D'Artés se fue a Brasil, porque nosotros no tenemos convenio de extradición, que significa la extradición, que lo pueden mandar al país que los va a juzgar. Estos son convenios entre partes, bilaterales. Thelma dice de acceder a la ONU porque se están vulnerando sus derechos. Esto lo que busca es permitirle a los particulares donde estados no están cumpliendo con sus derechos tener una respuesta. En este caso es una mezcla de 3 estados, pero le están reclamando al estado brasileño. Entonces, este tipo de acceso empiezan a desarrollarse a través en 1970,
permitiendo mecanismos de denuncia. Es decir, ¿cualquier particular puede denunciar? Sí. ¿Pero qué puede denunciarse? Bueno, violaciones de los estados. Todo lo que tenga que ver con derechos humanos, nosotros tenemos distintas formas de reclamar, pero para ir a sistemas internacionales, más que nada tiene que ver con incumplimientos por parte de los estados. O, si fuera el caso de un incumplimiento en particular, cuando el Estado omite lo que vimos el otro día, responsabilidad por omisión. Mirá, tal particular está vulnerando mis derechos, pero el Estado no está haciendo nada. Entonces, se pide intervención de Naciones Unidas. Estos derechos que nosotros vamos a reclamar en la ONU tienen que estar amparados por los tratados que están suscriptos dentro de la ONU. Tenemos un montón, pero dentro de los básicos que a mí me interesa que sepan, son estos. Los que están marcados en rojo, que yo después les voy a subir el PowerPoint, es lo que sí o sí van a tener que tener para el parcial. No de última, no los tengan estudiados, pero sí saber que los tienen que tener a mano, porque van a regular los derechos que vamos a ir viendo. Igualmente, al final de la clase, yo vamos a ver más o menos de qué artículo a qué artículo está la parte que a nosotros nos interesa. Bueno, tenemos 9 en este caso, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los famosos DESC, que es un poco lo que explicaba el video, de la protección de determinados civiles en distintos rangos. Después tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es la que vamos a interiorizarnos la clase que viene. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto creo que los dije en la primera clase, se cambia el paradigma, antes era de discapacitados, y lo que termina haciéndose a partir de los 90 es cambiar el paradigma, ya nos centramos en que una persona está discapacitada, porque nadie está discapacitado a nada, porque tendríamos que ser tipo una planta. Las personas tienen discapacidades de a una, entonces ya no nos centramos en la persona como ser sin derecho básicamente, sino en que esa persona cuenta con una discapacidad y la discapacidad no hace a la esencia humana ni de la persona. Después tenemos la Convención Internacional de la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de su familia, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, otra vez que es la ampliación de derechos civiles y políticos, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que cuenta con 3 protocolos facultativos para cómo utilizarlo. Además, contamos con otros elementos internacionales, como por ejemplo la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. La ONU cuenta con 6 comités, que cada comité tiene la aplicación de los tratados que ya vimos. Es decir, tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité de Derechos Humanos, ahí entran varios, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contra la tortura, la eliminación de la discriminación contra la mujer y los derechos del niño. Como verán, son exactamente iguales a los tratados, hay menos. Muchos de ellos tratan sobre los otros asuntos. Y después, dentro de la ONU, tenemos la Corte Internacional de Justicia. Es el principal órgano judicial de Naciones Unidas. En este caso, a diferencia de las denuncias que recibe la ONU, solamente los estados pueden recurrir a esta parte de Naciones Unidas, es decir, a la Corte Internacional. ¿Por cuál puede ser el motivo de que uno recurra a la Corte Internacional? Y bueno, por conflictos entre los estados, por ejemplo, en alguna cuestión comercial entre 2 estados, por alguna cuestión de vulneración de fronteras. Eso suele ser una de las causales que se puede llegar a la Corte Internacional de Justicia. Acá se los dejo muy en claro, ninguna persona de forma individual puede acceder a la Corte. Otra vez lo que les decía hoy. A diferencia de la ONU, que sí recibe denuncias para acceder a la Corte Internacional y tener un juicio, por ejemplo, no tener un juicio propiamente dicho, tienen que ser un Estado de los que suscriben a la ONU. Tiene 15 magistrados que se eligen por Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Bueno, después no les voy a explicar las integraciones, pero por ejemplo el Consejo de Seguridad hay países que se encuentran fijos y otros países que van rotando. O sea, imagínense la igualdad que podemos tener en la ONU. Las funciones principales son someter a los estados y emitir dictámenes y opiniones consultivas. Depende de los países,
hay países, por ejemplo nosotros en Argentina, que dentro de los tratados en las condiciones de su vigencia, entendemos que las opiniones consultivas son vinculantes. ¿Qué fallo en Argentina aclara esta situación? Porque no es clara. El fallo Giroldi. El fallo Giroldi dice que todos los tratados deben ser interpretados en las condiciones de su vigencia, como dice la Constitución Nacional, pero que en las condiciones de su vigencia implica todas las opiniones consultivas que hayan emitido las comisiones o las cortes que analizan los tratados. ¿Qué normas analiza la Corte Internacional? Bueno, la Corte Internacional analiza todos estos tratados suscritos por los estados partes, y además, a veces analiza la norma interna y la concordancia que hay con los tratados internacionales. Además de la Corte Internacional, tenemos una corte especializada, que es la Corte Penal Internacional, que es un tribunal permanente, que tiene como misión juzgar a las personas que han cometido crímenes o genocidio, guerra de lesa humanidad, que pueden ser apartheid, torturas, exterminio y secuestros, y delitos de agresión. ¿Por qué acá cambiamos, a diferencia de la Corte Internacional, que dice que solamente lo son los estados y acá juzgamos personas? Porque los delitos penales no pueden ser atribuidos a personas jurídicas, a estados, sino a personas en particular. Tiene sede en La Haya, quien la crea es el Estatuto de Roma, y solo puede actuar cuando los estados no tengan voluntad de investigar o juzgar los crímenes cometidos. En este caso, tiene 18 magistrados, y establece la responsabilidad penal individual de cada persona, sin importar qué delito haya cometido. Bueno. Acá voy a darle el pase a una compañera. Este sistema es el sistema universal. Este sistema universal es el que vimos en un principio con la declaración, ¿se acuerdan de Eleanor Roosevelt y todo esto? Bueno, esto es lo que reúne a todos los estados. Argentina hoy es parte, y como ser parte ha suscripto y tienen la Constitución Nacional incorporados a través del artículo 75, inciso 22 y 23, estos tratados. Y bueno, los principios de igualdad, como se veían, igualdad para los menos favorecidos. Este sistema internacional protege los derechos humanos al igual que el regional. Pasa que la diferencia que hay es que el regional entiende más las problemáticas. Por ejemplo, imagínense que nosotros no tenemos los mismos problemas que Europa. Entonces, al utilizar un sistema regional, las problemáticas son más asimilables. Entonces, la diferencia grande que tiene el sistema regional con el universal o internacional es que el universal no hace distinciones entre los estados, son todos los estados iguales. En cambio, los sistemas regionales normalmente sí suelen tener en cuenta las desigualdades entre los estados. Vamos a ver el video que tengo de sistema interamericano, que es cortito, y seguimos explicando la próxima clase. ¿Alguna duda por ahora? Me parece que... ¿Cómo fue Sí. lo que dijo que los estados, ¿cómo eran los regionales? Bueno, tenés el sistema, ahí igual están tres tipos de sistemas. Los sistemas nacionales, que son por cada estado, el sistema universal o internacional, y los sistemas regionales. Acordémonos, nacionales es por todos los países o estados. Universal es uno solo, es la ONU, no existe otro universal. Y después tenemos los sistemas regionales, que hoy hay 3 en vigencia, o 3 activos. Asia estaba discutiendo, pero tenemos el europeo, el africano y el americano. Nosotros acá vamos a ver solamente el americano, si tengan en cuenta que están esos 3 sistemas regionales. Que puede llegar a ser una pregunta de final, por ejemplo. ¿Alguna duda más? No, profe, todo claro. Perfecto. Vemos sistema interamericano el videito y pasamos a la explicación. Y después de todo esto, vamos a los tratados y a hacer casos prácticos, si les parece. ¿Lo ven? No, profe. ¿No? Ahora sí. Ahí está. Sí, ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve. Perfecto. Ahí. ¿Escuchan el ruido? Sí, el sonido. Sí, profe. Sí, se escucha.
En 3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la comisión. 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la comisión y corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. Bueno, acá lo que abrimos es un poco lo que le habíamos explicado, es de los 3 sistemas regionales, el que nos afecta a nosotros o el que hoy nos interesa aprender es el de la Comisión Interamericana o Americana, depende cómo le quieran decir, el de la OEA, el de los estados, que está la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. A ver, les voy a compartir el PowerPoint. Entonces, empezamos con lo mismo que hablábamos hoy, de estos 3 sistemas regionales que hoy se encuentran activos. Como le explicaban ahí en el video, está el de africano, el europeo y el americano. Un poco también, como les conté, cuáles son las ventajas de estos sistemas regionales y por qué se crean. Bueno, tienen que ver por las necesidades de los estados, que normalmente los problemas que suelen tener estados que son limítrofes son más comunes. Igualmente, lo que nos pasa en América es que tenemos una extensión muy grande y entonces estados como Estados Unidos y Argentina tenemos situaciones muy diferentes, pero formamos todos parte de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este sistema regional? La proximidad entre los países que son parte, que además permite tener en cuenta determinados valores regionales, lo que hablaba hoy. Para la ONU no hay diferenciación y en cambio en los sistemas regionales suele haber diferenciación, y además porque permite adoptar mecanismos más flexibles para tener
en cumplimiento y para tener en cuenta las condiciones de cada región. Entonces, en particular, el sistema americano, que es de la Organización de los Estados Americanos, OEA, tiene como finalidad fortalecer la cooperación mutua en relación a distintos valores. Por ejemplo, la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, el terrorismo y la corrupción. Habrán escuchado muchas veces, por ejemplo, que se quiso excluir a Venezuela por no respetar los principios de democracia y hoy vulnerar los derechos humanos. Y esto es, se reúnen y analizan las situaciones de cada estado. Hoy, actualmente, está compuesto por 35 estados. Y en lo que es en materia de derechos humanos, que es lo que nos interesa a nosotros hoy, un poco lo que veíamos ahí. Tenemos la Comisión Interamericana, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Justicia, que tiene sede en San José de Costa Rica. Las funciones de la Comisión y de la Corte Interamericana son distintas. La Comisión particularmente se expide a partir de opiniones consultivas. No todo llega a la Corte, muchas cosas, la Comisión Interamericana vendría a ser como un filtro a la Corte. Pero sí para llegar a la Corte tiene que pasar por la Comisión. Es decir, sí o sí para ingresar al sistema regional americano, de la parte de derechos humanos, por una vulneración de derechos humanos, previo hay que ir a la Comisión. Y esta Comisión va a determinar cómo avanzar. Los casos más graves son los que llegan a la Corte Interamericana y un poco de los que vimos, no sé, Campo Algodonero, Fornerón, Furlan, Artavia Murillo, que después si quieren los podemos charlar un poco en la segunda etapa de la clase. El sistema de derechos humanos, el sistema interamericano particularmente, tiene muchas convenciones, pero particularmente las que nos interesan hoy, que son las de derechos humanos, podemos hablar de 12. Nuevamente les marqué en rojo las que quiero que tengan muy presente y que van a ser tomadas en el parcial, al menos para aplicar a los trabajos. Como verán en el trabajo práctico que les hice hacer para esta clase, había que aplicar derechos, en este caso estaba un poco más servido porque el resumen decía que el derecho se vulneraba, van a tener que tener en el parcial más afilado el ojo, porque no van a estar determinados, sino que va a ser un video que va a contar vulneraciones de derechos y ustedes van a tener que aplicarlo. Entonces, dentro de los tratados que tenemos de derechos humanos, tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que esa un poco la vimos cuando vimos la Declaración Universal, que había sido previa por unos meses. Después tenemos el acta de reunión de cancilleres. En esta reunión se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí identificada como CIDH. Después tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, márquenla, sumamente importante, que la vamos a ver cuando terminemos la parte teórica. Y después tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Vean que estas dos están de rango internacional a través de la ONU y la tenemos a través del sistema interamericano. Después tenemos el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana, que, como vimos hoy, los DESC, miren que DESC significa Derechos Económicos, Sociales y Culturales, complementa un poco lo que veníamos hablando en el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Internacional o Universal, y después tenemos el Protocolo de Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte. Acá les puse observaciones. Los países, cuando suscriben tratados, pueden hacer determinadas observaciones o reservas. Este protocolo Estados Unidos no lo adhiere. Y Argentina hace una observación. Por ejemplo, dice que ellos nunca tuvieron la pena de muerte. Hicieron como una salvedad. Y después hay otros países que hacen determinadas observaciones específicas sobre esto. Tengan en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la pena de muerte en delitos políticos. Después tenemos la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, es media análoga a la CEDAW, que las habíamos visto en el sistema internacional. Es muy interesante la historia de esta convención, que es una chica que se llamaba María da Pena, que denunció algo de 40 veces a su marido por violencia de género. Un día, ella se estaba bañando, es terrible el caso, ella se estaba bañando y su marido le tiró una tostadora a la bañera para que ella se electrocutara.
A partir de esta situación, se toma intervención los estados americanos y determinan que debía haber una convención específica y se llama Belém do Pará, porque María da Pena vivía ahí, en Brasil, y entonces los estados se reúnen para ver cómo tratar. Este caso fue un caso que tomó reconocimiento internacional, entonces los estados no pudieron hacer nada. Después tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Bueno, Argentina tenemos un antecedente muy grande sobre esto. Imagínense que en la Convención de Derechos del Niño, creo que esto ya se los dije, nosotros hicimos una reserva de que no aceptamos las adopciones internacionales. Nuestra historia respecto al hurto, robo, apropiación, vamos a poner todas las palabras, de bebés es tan compleja, y el derecho a la identidad y la restitución de las identidades de estos bebés, que se decidió que no se permite la adopción internacional. Que no significa que no haya un mercado negro, así como se los digo, de venta de bebés. Y si quieren, esto puede dar para toda una clase. Hay un fallo muy conocido en la Corte que era sobre la venta de bebés en Oberá. Había un negocio. Oberá tenía una característica muy particular, es que dentro de Oberá había una comunidad alemana, entonces se vendían bebés por sus rasgos físicos, que eran lo que buscaban los europeos, y hubo un caso donde se descubrió, no saben cuánta cantidad de niños que habían sido robados, muchos engañados, o sea, decían que habían nacido muertos, y muchos otros comprados a las madres por una necesidad económica. Después tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación de personas con discapacidad. Nuevamente, volvemos a tener un tratado específico americano sobre esto, que también está internacionalmente. Tenemos la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Son un montón, como verán. Yo no les voy a hacer estudiarse todas, particularmente Convención Belém do Pará y CEDAW, seguramente la ven en la materia de género. Yo acá quiero que tengan presentes las dos que les marqué en rojo, particularmente para el parcial. Bueno, entonces, como les contaba, los pilares fundamentales del sistema interamericano, en base a derechos humanos claramente, son la Convención Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las particularidades de la comisión es lo que les explicaba hoy. Para acceder al sistema interamericano hay que acceder a través de la comisión. ¿Quiénes son los que se presentan? Particulares afectados por los estados. Como van a ver, todos los fallos de la Corte Interamericana son, no sé, Sánchez contra Argentina, Pérez contra Uruguay, que son personas particulares que vieron afectados sus derechos. Si quieren, después podemos hablar de un montón de fallos que son interesantes, para que vean un poco cómo es la aplicación, y obtienen un fallo que tiene la reparación de sus derechos afectados. No sé, como hablábamos el otro día del caso Furlan, que era, ¿se acuerdan? El chico que se le cayó el arco en un espacio de la Armada Nacional, que el chico no le dieron, no lo indemnizaron como correspondía, y además no le dieron ningún medio de reincorporación laboral. Bueno, de incorporación laboral. Entonces, ¿qué hizo la Corte Interamericana? Dijo, en este caso la Corte, no la Comisión, dijo, bueno, ok, indemnicen a esta persona como corresponde, y además tienen que asegurarle trabajo. Para haber accedido a la Corte, Furlan, que tuvo que ingresar primero por la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, en la comisión hay 7 juristas electos a título personal, e igualmente siempre no se pueden repetir los estados, es decir, no es que entra un jurista por ser parte de un estado o a designación, sino por el currículum básicamente que tenga. Es un órgano consultivo de la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos. Cualquier duda que tengan sobre derechos humanos lo consultan estos 7 juristas. Por ejemplo, una duda que puede tener la OEA es la interpretación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y se emiten a través de opiniones consultivas. Entonces, esto es cuando hay una, pregunta la OEA en sí como organización regional, pero también hace
el análisis de cada petición individual. Es decir, cada persona, Sánchez, Pérez, como les decía, dice, Argentina está violando mis derechos por esto, por esto y por esto, y accede. Normalmente puede acceder por agotamiento de la instancia judicial acá en Argentina, es decir, llegaste a la Corte Suprema y se te vulneraron tus derechos, por ejemplo, o por demora en el proceso judicial, no se están garantizando tus derechos. Lo que busca la comisión, a diferencia de la Corte que emite un fallo, es invitar al Estado, que está vulnerando el derecho, y al peticionario a una solución amistosa. Tira recomendaciones de cómo debería solucionarse el problema. Entonces, ¿cuáles son tus atribuciones? Promover los derechos humanos, formular recomendaciones, preparar estudios, por ejemplo, investigar en un país cómo está la situación. Todos los años emiten estudios sobre Venezuela, hay varios informes de la Comisión sobre la situación de cárceles en Argentina, hay varios informes de la Comisión de la situación de las mujeres en los países y también en cárceles. Tiene cantidad de opiniones consultivas respecto a situaciones carcelarias, que si quieren después, en otra oportunidad se las puedo mostrar. Pide informes a los estados, parte, para que aclaren sobre determinadas situaciones, atiende consultas particulares o de los estados, y comparece ante la Corte Interamericana a los efectos de llevar los casos que admite. Además, tiene la facultad de consultar a la Corte sobre determinadas interpretaciones de la Convención cuando entiendan que no pueden ser resueltas con los elementos que ya tienen. ¿Queda claro la comisión? Sí, profe. Perfecto. Bueno, pasamos a una instancia superior, vendría a ser, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución judicial, a diferencia de la comisión, que podría entenderse como un organismo intermedio, que entienda esto de buscar una solución amistosa. No sé si alguno habrá ido a juicios en alguna de su vida, pero vieron que hay una instancia previa de mediación. Bueno, la comisión arbitraría una suerte de esto, tratemos de solucionarlo para que no vayan a la Corte. Entonces, es una institución judicial autónoma, no depende de nadie, y su objetivo es la interpretación y la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Está compuesta por 7 jueces y ejerce función jurisdiccional y consultiva, que significa, emite fallos condenando a los estados y además emite opiniones también consultivas sobre la interpretación de las normas. Fíjense que el acceso siempre es por la Comisión Interamericana, es decir, la Comisión Interamericana deriva los casos particulares y también efectúa las consultas de interpretación sobre la Convención. Bueno. Tenemos varios compañeros que quieren ingresar. A ver. Dejamos de compartir. ¿Les queda claro un poco cómo funciona este sistema? Es complejo, es de lo más complejo que vamos a ver, entonces no quiero que se lo sepan todo, por eso mismo los textos que les di, el texto es uno de una hoja, y el otro tiene 20 hojas. Está como cortito, clarito, no quiero que sepan más que esto que di. O sea, porque si yo les empiezo a explicar en profundidad, es muy complejo que no nos sirve para el desarrollo de la materia. ¿Ninguna duda al respecto sobre esto? Bueno, pasamos al trabajo práctico, a la corrección. Bueno, el trabajo práctico era sobre 2 fallos. A ver si alguien quiere comentar el primer fallo, que era de Caso López y Argentina, que es lo de los traslados. Era un resumen, el fallo tiene como 100 hojas. ¿Alguien lo puede comentar? Si no, a dedo elijo quién lo comenta. Profe, se trata de 4 convictos que, o sea, lo van a llevar a cárceles federales vulnerando su derecho a la familia y un derecho a un juicio, porque, ¿cómo sería? La familia no tiene ¿cómo se llaman las? Uy, me trae, perdón. Nada, no pasa nada, tranquilo. ¿Alguien más quiere colaborar con el compañero?
Vale un punto extra, la participación. Yo los anoto a los que participan. A ver, Que la familia no tiene los recursos. Perfecto, la familia no tiene los recursos. ¿Y qué pasa con esta situación? ¿Qué es lo que ven ustedes que pasa en este fallo? De que no hay cárceles. No se cuenta con la infraestructura necesaria en Neuquén para albergar a las cuatro presas. Exacto. Y entonces la Corte Interamericana dice, guarda que primero, muchos de ellos no tenían sentencia firme, es decir, que estaban presos a pesar del principio de inocencia, y además vulneraba la posibilidad de la comunicación con la familia, siendo la familia un derecho protegido por los tratados internacionales de derechos humanos. En este caso, tengan en cuenta que son 2 casos de la Corte Interamericana, es decir, aplican tratados de los que están dentro de la OEA, o sea, los tratados de derechos humanos, de los que les enuncié como interamericano. Por eso, la pregunta que muchos hacían, que era el sistema regional, porque vulneraba derechos humanos, la respuesta no era solamente esa, sino que era regional, porque era un organismo, la Corte Interamericana es un organismo de un sistema regional específico. Si hubiera sido un fallo de la Corte Internacional, hubiera sido aplicación del sistema universal o internacional. ¿Quedó claro? Si yo les digo que el fallo es de la Corte Interamericana, es sistema regional. Más allá que sí es cierto que se vulneran derechos humanos. Entonces. Profe, disculpe, Sí. ¿puede volver a repetir que se me cortó? Sí. Que todo fallo que ustedes vean que sea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sistema regional. Y todo fallo que pueda ser de la Corte Internacional, o sea, de la Corte Internacional de Naciones Unidas o de la Corte Penal Internacional va a ser sistema universal o internacional. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana solamente aplica el derecho regional. ¿Qué sería el derecho regional? Los tratados de derechos humanos de América. O sea, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Belém do Pará, no sé, todas las que se hayan suscrito. Entonces, a la hora de proteger o aplicar el derecho, solamente usan estos tratados, que son los que tienen competencia ellos para interpretar. No solamente los aplican, sino que los interpretan, en consonancia con la normativa local. Entonces, vamos por el caso 1, caso López y otros con Argentina, que es el caso de los traslados que contaban recién los compañeros, es ¿a quién condena este fallo? Como vimos en la clase anterior, condena la responsabilidad internacional de la Corte Interamericana, es responsabilidad del Estado. Acuérdense que lo que explicamos es que pueden ser particulares. Escucho como una lluvia, no sé si... A ver, ahí está. Que pueden ser particulares que acceden, pero siempre el condenado va a ser el Estado. En este caso, en la Corte Interamericana, van a ver que todos los fallos que vamos a ver van a ser así. Tengan en cuenta que este caso va a haber uno idéntico en el parcial. Ya está, lo tengo determinado. ¿Qué derechos se ven violados y por qué? En eso estuvieron todos muy bien. Tengan en cuenta que tuvieron la facilidad de que estaba casi enunciado en el fallo. Lo que va a ser más complejo en el parcial, este es el primer ejercicio, es que ustedes van a tener que saber qué derechos están vulnerados, y para eso tengan en cuenta los que yo les marqué en rojo de los tratados. Piensen que, por ejemplo, para que no piensen que sea mucho y no me quieran matar, que, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un par de artículos solamente sobre qué derechos son. Están, el artículo 1 están los deberes del Estado, y a partir del artículo 3 empiezan los derechos civiles y políticos, que explica cuáles son, que son los que vimos un poco, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, que lo sabemos porque los contravimos. O sea, del artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos al artículo, son todos, 26. Ahí tienen todos los derechos que prevé esta convención. Después los van a encontrar, son los primeros siempre. Porque cuando empiezan a avanzar, empieza la suspensión de garantía, la cláusula federal,
las normas de interpretación. No me interesa, yo quiero que sepan qué derechos protege la Convención de Derechos Humanos y tengan en cuenta las que le marqué en rojo en el PowerPoint que les voy a subir en un rato. Entonces, en este caso, que es la que más me interesa, es la Convención Americana de Derechos Humanos, protege, por ejemplo, artículo 1, bueno, es la obligación de adoptar los derechos, después del Estado de adoptar disposiciones que sean congruentes con el derecho internacional en el derecho interno, y tiene, por ejemplo, derechos civiles y políticos. Artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales, que son un poco lo que vimos ahí, el principio de legalidad y de retroactividad, el derecho a la indemnización, que era el que le contaba de Furlan, la libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y expresión, derecho de rectificación y respuesta, derecho de reunión, de libertad de asociación, de protección de la familia, ahí entra otro que vimos acá, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad y derecho a la propiedad privada. Derecho a la circulación de residencia, derechos políticos, que expresa un par, que es participar en elecciones, igualdad de la ley y protección judicial. De todos esos, ustedes van a interpretar, por ejemplo, en el parcial un video y me van a marcar, no sé, 5 de esos derechos que se encuentran vulnerados. Justificando escuetamente por qué. Acuérdense, van a tener una sola carilla para contestar las 4 ejercicios. Es decir, tienen que ir a lo concreto, no me empiecen a zarasear porque no les va a alcanzar la hoja y no van a poder responder. Porque después yo tengo que corregir los 100. Así que, y se los tengo que entregar con mínimo a la otra semana. Bueno, entonces, vamos a lo mismo. ¿Qué derechos se ven violados y por qué? Bueno, siempre vayan a estos tratados, en estos artículos, y van a saber qué derechos se protegen y va a serles muy fácil interpretar cuál se ve violado. Entonces, ¿cuál sería el único motivo en el cual sería justificable la restricción de un derecho humano? Eso el fallo se los pone. El fallo lo que les explica es básicamente que en cualquier momento que se vea afectada la democracia o hay un riesgo para el bien común, el Estado puede restringir derechos humanos. Volvemos al ejemplo de COVID. ¿Cuál sería eso? Bueno, restringimos la circulación porque hay una pandemia que puede afectar la salud del resto. A ver, es lo que hablamos la vez pasada. Podemos empezar a discutir si el paso del tiempo extendido lo justifica, ¿sí? Si el presidente festeja el cumpleaños de la mujer lo justifica, bueno, todo eso, pero en sí, en principio, no vulneraría derechos humanos porque tenemos una justificación que es el bien común. El bien para hacer una limitación de un derecho, acuérdense que tiene que ser, para hacer una limitación de un derecho humano tiene que estar publicitado, o sea, tiene que ser público, tiene que ser por un tiempo restringido, determinadas características que las vimos. Así que eso también podría ser consultado en el parcial. Bueno, seguimos con las preguntas. En ese caso práctico, ¿tuvieron alguna duda? Vi que algunos no me contestaron la pregunta C, o que contestaron cualquier otra cosa. ¿Les surgió alguna duda particular? ¿No? ¿Pudieron hacerlo? Vean que estamos aplicando los derechos humanos, o sea, estamos viendo 100% aplicable lo que venimos viendo en clase. Esto va a ser el parcial. Y encima van a tener todo el material para poder hacerlo. Tienen que pensar. Si piensan, vinieron a las clases y leyeron el material, no les va a quedar ninguna duda. No, espero que todos los que vinieron, que tengo los que estuvieron presentes, saquen 10, porque realmente no tiene dificultad. ¿Por qué les estoy dando así casos prácticos? Porque a mí me sirve más que ustedes entiendan la aplicación de los derechos humanos que me repitan como loro qué son los derechos humanos. No me interesa. Sí, tengan en cuenta que es importante que estudien, porque en el final va a haber un choice posiblemente, en el cual sí haya preguntas teóricas. Además de prácticas, pero otro tipo de prácticas. Entonces, Profesora, sí. consulta. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para desarrollar? El parcial son 48 horas. Ah, de sobra. suficiente. Sí, Más sí. o menos calculo que les puede llevar a hacer 3 horas el parcial hacerlo. Porque van a tener, salvo que tengan todo leído. El que tenga todo leído, en 15 minutos lo hacen. Bien, gracias. El que no, y sí les va a llevar. Porque esas 3 horas se van a tener que sentar a leer, porque va a estar, ingresa todos los temas. Mínimo. Por ejemplo, el Estado vulneró un derecho humano por acción u omisión. Va a haber un caso práctico, bueno. Van a tener que saber si es por acción o por omisión y justificar. Recuerden
que no hay una pregunta correcta. Va a haber un análisis posiblemente de un caso para que determinen si hay una categoría sospechosa o no, como hicimos la vez pasada, y si la categoría sospechosa que surge por un criterio razonable o no. Posiblemente eso esté. Va a haber, bueno, lo de que me apliquen sistema regional, me hagan un análisis de un documental que les voy a dar para ver, que me identifiquen qué derechos se ven vulnerados y qué aplican el sistema internacional y qué aplican del sistema regional. O sea, van a tener que saber que el sistema internacional van a aplicar los tratados que son internacionales, y si en el sistema regional me van a aplicar los tratados que están dentro de la OEA, del sistema americano. Realmente no va a tener complejidad, es conocer los conceptos. Por eso mismo, el que quiere hacer ladri no le va a servir. O sea, tirarse el lance, hacerlo, no les va a servir porque son conceptos... ¿Se acuerdan lo de categorías sospechosas que todos lo habían hecho al revés? Bueno, básicamente, si entendieron categorías sospechosas, lo van a poder hacer bien. Va a ser una carilla, o sea que lo que van a tener que hacer es pensarlo, pensarlo, pensarlo. Les voy a dejar un mail, porque no está funcionando bien el mail interno, les voy a dejar un mail particular mío, para que el día jueves a las 10 de la noche, que no es de la semana que viene, de la otra, me presenten el trabajo. Todos los mails que no ingresaron no van a ser aceptados y van al recuperatorio, que tiene que estar justificado porque no ingresó. Entonces, esperen mi respuesta. Yo les voy a dar la respuesta a todos. Tengo el teléfono, el mail en el celular. A los 100 yo les voy a dar la respuesta de recibido. Y voy a corregir en 7 días. En serio les digo, es fácil, pero estudien. Vayan leyendo los textos. Aunque sea, miren los PowerPoint. Lleven el hilo, porque no es fácil. Ya después la segunda parte, al segundo parcial sí va a ser más sencillo, porque es sociología, que no les voy a poder dar mucho práctico, va a ser más bien teórico, y vamos a ver ética, que es todo más sencillo. Acá sí, esta es la parte para mí más importante, y se la separé así, porque como sigo un hilo, todo conductual, me pareció que para darles también un respiro en la segunda etapa, que normalmente se les suelen acumular todas las cosas, el otro va a ser más sencillo que este. Así que pongan todas las pilas a este. Profe, una consulta que no entendí. Lo del mail, que hacemos el trabajo, o sea, el parcial y se lo tenemos que enviar. Exacto. El parcial va a estar cargado el día martes a las 10 de la noche. Sí. Y hasta el día jueves a las 10 de la noche ustedes pueden mandarlo. Es un parcial domiciliario, vendría a ser. Ah, bien. Porque al ser práctico y al ser pensado, no se van a poder copiar. Sí, entre ustedes, pero saben que me voy a dar cuenta enseguida si se copiaron. Porque todos, yo ya los fui sacando la ficha, todos escriben distinto, y yo me doy cuenta hasta cuando se copian de sus propios compañeros, porque hay palabras que son muy propias. Como va a ser tan práctico el caso, no van a poder sacar la respuesta de ningún lado. Porque yo les voy a dar un video que a mí se me ocurrió, y les voy a hacer una pregunta que a mí se me ocurrió para que lo apliquen y lo relacionen. Entonces, en esas 48 horas, les doy 48 horas porque sé cómo funciona esto. Van a leer en esas 48 horas todos los textos, cuando tengan las preguntas. Y les digo algo, así no les va a salir tan fácil. O sea, les recomiendo que a cada 2 semanas, que es el parcial, empiecen a leer porque se les va a acumular todo y no van a entender nada. Igualmente, sí, la participación en clase les va a servir porque vamos a hacer todos casos prácticos como el de clase. Va a haber una noticia, va a haber un documental, va a haber todo esto que fuimos viendo. Yo no les voy a dar nada que no vimos. Va a haber un fallo, como los últimos que vieron, así, el resumen del fallo, yo no les voy a dar 90 hojas para leer. Pero bueno, lo importante es que ustedes puedan hacer el análisis en base a derechos humanos. Si yo veo que no incorporaron los conceptos básicos de derechos humanos, no los puedo aprobar, porque lo que yo necesito no es que me repitan como loro que son los derechos humanos, que es la Convención Interamericana, sino que entiendan y que sepan dónde buscar. Entonces, ¿por qué les doy 48 horas? Porque ustedes tienen que saber dónde buscar, que es lo que les fui enseñando. Porque no se van a acordar todas las convenciones mañana cuando entren a trabajar, pero sí van a tener las herramientas para decir, es cierto que me dijeron tal cosa, y van a ir. Y si pueden conseguirse un compendio de Constitución Nacional con tratados
esto lo van a usar para siempre, porque en alguna situación van a requerir tener duda. Acuérdense lo que le dije en la primera clase. Si la pregunta es, si un superior me dice cumplir una orden que es una afectación grave de derechos humanos, ¿qué tengo que hacer? No acatar la orden. Tortura. Y no sé, homicidio, y no sé, se me pueden ocurrir un montón. Abusos sexuales dentro. Ustedes se encuentran excluidos a cumplir, o sea, excusados de cumplir esa orden. No solamente tienen responsabilidad de no cumplirla, porque ustedes van a ser operadores del sistema carcelario. Ustedes pueden llegar a tener responsabilidad, o sea, el Estado puede llegar a tener responsabilidad internacional por los incumplimientos que ustedes hagan en el ejercicio de sus funciones. A ver, hemos sido condenados por torturas en cárceles, hemos sido, y los que, o sea, se condena al Estado, pero somos nosotros como operadores los que vamos a entrar en responsabilidad. Ni hablar, chicos, que si ustedes matan a una persona o torturan a alguien pueden ir presos. Entonces, ustedes están excusados a cumplir órdenes que vulneren de forma grave los derechos humanos. Esto ya lo vimos un montón de veces, pero quiero que lo tengan re claro porque seguramente se los voy a preguntar. No sé si en este parcial, pero en el final va a estar. Si un superior me da la orden de ejecutar o realizar una orden contraria a un derecho humano, una afectación grave, no son todos, es las afectaciones graves, ¿cuál va a ser mi deber? No, esa orden no la tengo que cumplir. En bibliografía, si quieren, dejé ya adelantando para la última materia, la última tema, es el manual de ética, está muy bueno, es qué dicen los tratados internacionales de derechos humanos y cómo debemos actuar. Sobre todos los tratados está cómo debemos actuar ante determinadas cosas. Si les interesa, está en la bibliografía. Bueno, y vamos al caso Hernández contra Argentina. ¿Quién quiere comentar el fallo? Voy a la sala. Sí. No, puede ir. Ustedes ya la saben. Que el incumplimiento grave a los derechos humanos, cualquier orden contraria que genere un incumplimiento grave de derechos humanos, no debe ser acatada. Puede ir acá, puede ir al segundo parcial o puede ir al final. En algún momento va a estar esa pregunta. Y quiero que la tengan así, que todos, se las diría todas las clases. ¿Quién tiene ganas de decir el fallo? Si no, al azar elijo a alguien de la lista. Les conviene. Me empezaron a abandonar, que tienen miedo que les digan, no los voy a desaprobar. Profesora. Sí. Buenas tardes, profe, estudiante Agente Ruiz. El fallo es del joven que estaba preso y Sí. estaba sufriendo, tenía enfermedades que se le iba degradando la vista, me parece, creo que si mal no me acuerdo. Sí. Y no tenía acceso A la salud. a la salud. Había hecho recursos humanos y había enviado un recurso y no lo habían dado, por así decirlo, no habían Exacto, un amparo había presentado. un recurso de amparo y no se le habían contestado. Y ahí O una presenta vez la corpus denuncia. también podría. Perfecto, Claro. muy bien. Esto es muy importante. Alguien que tenga que pague, que me estoy escuchando en eco. Esto es muy importante. Todas las personas, aun que se encuentren privadas de la libertad, tienen derecho a todos los derechos humanos, pero la salud es esencial. Si a ustedes, una persona recluida o privada de la libertad, está en una situación, no sé, de agonía, ustedes son responsables por la integridad de esa persona. No sé, voy a un ejemplo, una persona con apendicitis. Tienen derecho a acceder a un médico. No significa que lo van a soltar y van a decir, pero sí tienen derecho a un médico. Por eso existen médicos del servicio penitenciario, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas tienen derecho a acceder a la salud. Si pueden, para la clase que viene, y me harían un re favor, leerse de esos artículos que le dije que eran del 3 al 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, léanlos. Es corto y les va a ayudar muchísimo a que los prácticos que tengamos la semana que viene, que es
muy sencillo, lo hagamos como rápido. Hay Profe, permiso. Sí. Aspirante agente Pedraza Jessica, ¿cuáles son los artículos que dijo que podemos leer? De la Convención Americana de Derechos Humanos. Les recomiendo que lean, del 3 al 26, exacto. Son 3 hojitas. Ese es más, hasta el 25, porque el 26, no, 26 va, 26 va, al 26, perfecto. Entero. Del 3 al 26. Mismo, igual esa la vamos a ver en clase, es la Convención de la Tortura. No le estoy dejando casi nada para leer para la clase que viene, porque va a ser la clase previa al parcial. Entonces, porfi, arranquen a leer, porque si no, realmente el parcial, por más que tengan 48 horas y se van a querer tirar de vagos, no les va a servir si no tienen los contenidos frescos. Bueno, nuevamente en este fallo que comentó el compañero, que se afectaba al derecho a la salud del recluso, era la misma pregunta. ¿Quién condena este fallo? Bueno, sabemos que el sistema americano solamente se puede condenar al Estado. Recuerden que en internacional, el penal sí puede condenar a personas particulares. Pero al internacional, a la Corte Internacional solamente acceden los Estados también. Bueno, ¿qué derechos se ven violados y por qué? Estuvieron todos muy bien. En realidad el trabajo estuvo muy, muy prolijo para todos, pero era más sencillo, en el fallo estaban identificados. Pusieron la integridad personal, el derecho a la libertad y la presunción de inocencia, que estuvo muy bien. Recuerden que, y esto es esencial, la prisión preventiva es excepcional. Tienen que darse es una medida cautelar, tienen que darse 3 recaudos. 1, peligro de fuga, peligro de entorpecimiento en la causa, o afectación al bien común, no sé, un abusador. Al bien común me refiero a que vuelva a cometer el mismo delito. Sí o sí, para la prisión preventiva, tienen que darse alguno de estos 3 recaudos. En Argentina, particularmente, se viola sistemáticamente el principio de inocencia, utilizando de forma desmedida la prisión preventiva. Tengan en cuenta que el máximo de prisión preventiva son 3 años, y cuando vayan a trabajar o arranquen a trabajar, pueden llegar a ver que hay mucha gente que está mucho más que los años que permite el sistema para la aplicación tenemos acá hoy en Río Negro, como tenemos otro tipo de sistema, que es ya no es el sistema que teníamos antes, que era el inquisitivo, sino es un sistema mucho más expeditivo, con plazos cortos, capaz que en 6 meses, 1 año podemos tener una sentencia, pero en provincia de Buenos Aires, capital federal, no sé qué se me vienen hoy, tienen otro sistema que pueden estar años hasta tener una condena. Tengan además en cuenta que una condena que no quedó firme sigue manteniendo el principio de inocencia. ¿Qué significa una condena que no quedó firme? Tenemos un fallo de una primera instancia diciendo que la persona es culpable y esa persona lo apela, esa sentencia no está firme. Yo, para que tengan en cuenta que el principio de inocencia rige hasta que la sentencia esté firme, que todos tenemos derecho de revisión a la sentencia, que a veces se suelen dar vuelta a determinadas sentencias, que no siempre se resuelve igual en una instancia que en otra. Tengamos en cuenta que los menores de edad no pueden ser condenados de la misma forma que los mayores, que para eso tenemos una Convención de Derechos del Niño. Tengamos en cuenta que la situación de las mujeres en sistemas carcelarios es una cuestión muy particular. Tengamos en cuenta que las mujeres tienen derecho a criar a sus hijos, por lo menos en el momento de lactancia. Entonces van a ver en determinadas cárceles que las madres están con niños y que el trato debe ser un trato protegido. Tengamos en cuenta que los derechos, a pesar de que estén recluidos o privados de la libertad, no se extinguen. Son personas y tienen los mismos derechos que ustedes, que yo, que todos, salvo algunos que se encuentran limitados por la comisión del delito, que es la libertad de circulación. Tengamos en cuenta que cualquier incumplimiento grave a los derechos humanos no solo los puede mandar presos a ustedes, sino que puede hacer incurrir al Estado en una responsabilidad internacional. Es decir, ¿que el Estado puede pagar por el hecho de una sola persona? Sí, porque nosotros representamos, pasamos a ser agentes del Estado. Entonces, es muy importante entender que estos derechos no pueden ser limitados, salvo esto que les puse, que no lo habían contestado, que es
un riesgo grave a la democracia, un riesgo grave a los derechos humanos, un riesgo grave al bien común. El bien común es el objeto protegido, el bien jurídico protegido. Siempre hay que velar por el bien común. Entonces, ¿por qué las personas van presas? Bueno, porque hay un sistema punitivo, vendría a ser, en el cual se entiende que la persona que comete un delito debe ser obligado a cumplir una pena, y que esta pena normalmente siempre es la reclusión. Existen penas alternativas, que ustedes habrán escuchado muchas veces la probation, ¿no? La probation es una pena alternativa, no significa que una persona que va a una probation no cumpla la pena. Normalmente en las probation lo que te dan es pagar una multa y hacer trabajo comunitario. Hacer cursos de capacitaciones depende del delito. Hay otros tipos de penas, hay penas alternativas, no solo la única pena que van a conocer es la privación de la libertad. Hay un caso muy conocido, que se llama el caso Góngora, que es un caso acá de Argentina, en el cual un señor, si mal no recuerdo, es una situación de abuso sexual simple, le toca la cola a una chica, no sé si en el colectivo, es un caso muy viejo, en el cual le dan una probation, porque era un abuso sexual simple. Ustedes saben, o deberían saber, o no, por ahí no deberían saber, que el abuso sexual simple es cualquier simple tocamiento en una zona pudenda. Zona pudenda es según la interpretación del juez. Hay algunos que entienden que zona pudenda es la cola y los genitales y los pechos, y hay otros que consideran que la boca también es una zona pudenda. Entonces, por ejemplo, robar un beso sería un abuso sexual simple. Bueno, eso va a ir en la interpretación de cada magistrado. Pero particularmente en el fallo Góngora, es un fallo que condena a un hombre a 1 año por el hecho de abuso sexual simple, de tocarle la cola a una chica, y le dan, en una primera instancia, una probation. ¿Qué incluía la probation? Bueno, pagar determinada plata a la víctima para resarcir el daño, y además hacer capacitaciones de género. A lo cual, ¿qué se interpretó? Que para mí es totalmente contrario a un sistema de reparación o un sistema que genere algo productivo en la persona. ¿Qué dijeron? Ustedes saben que las penas de menos de 3 años tienen una posibilidad que es o la probation o también la cárcel condicional. Está una u otras dos. Si vos vas condicional, si son menos de 3 años, significa que no vas preso, sino que, o sea, que cualquier delito de menos de 3 años, vos tenés la condena, estás condenado, tenés que hacer determinados requisitos, pero no estás privado de la libertad. O tenés la opción de la probation, que la probation es hacer básicamente lo mismo, muy parecido a la condicional, pero se te borran los antecedentes. O sea, es como que vos nunca lo hubieras hecho. Tengan en cuenta que la probation se puede hacer una sola vez, no puedes hacerlo muchas veces. Entonces, vas a hacer probation una, se vence en un periodo de tiempo, y la condicional es, vos te condenan, pero como el delito es de menos de 3 años, vos podés estar en tu casa cumpliendo ciertos requisitos de ir y cada 2 por 3 a la comisaría, hacer una declaración de dónde estás y no irte del país y determinados recaudos. Bueno, en este fallo le permiten una probation. ¿Qué dijeron desde la Corte? Que por Belén do Pará, y es una interpretación para mí errónea, que es esta convención que vimos de María do Pena, de la mujer que el marido le tiró una tostadora en la bañera, ¿qué dijeron? Que no podía haber medidas alternativas para delitos de violencia de género. Es decir, cualquier hecho penal punible de violencia de género tenías que ir preso, ¿no? Entonces, una persona que cometía un delito de 6 meses y era condenado no podía tener una medida alternativa como la probation. Pero sí hubiera entrado en una condicional. ¿Me explico? Porque si era un delito de menos de 3 años, podía ir preso, pero le iban a dar la condicional por menos de 3 años. Entonces, eso es lo que nos tenemos que empezar a replantear, que a veces el sistema punitivo, o ser punitivistas, o no repara ni a la víctima ni a la situación. Entonces, la probation, en determinados casos, está bien, porque son delitos, a ver, tengamos en cuenta que la probation solamente es admitida para delitos leves. Tiene para delitos leves con menos de determinada cantidad de años, y además tiene determinadas capacitaciones, resarcimientos económicos o tareas sociales
para el que no puede pagar, básicamente termina siendo así, que hacen que la persona cumpla la pena y a veces tiene mejores resultados. La probation es un derecho humano. ¿Por qué? Porque como que termina siendo, bueno, vas a resarcir de otra forma y no a través del sistema carcelario el delito que vos hiciste. A ver, tengamos en cuenta que es para delitos leves, no existe para delitos graves la probation. No sé, ¿a qué voy con esto? Que es muy importante tener en cuenta determinados criterios que permiten tener un abordaje integral del trabajo que ustedes van a realizar. Posiblemente a ustedes les pase que van a ver que dentro de su trabajo hay muchos derechos que están vulnerados. Hubo un informe, que no sé si se los conté la vez pasada, que se hacía un análisis de cuántos niños, porque menores de 18 años son niños, en situación carcelaria tratados como adultos. Los niños no pueden ser tratados como adultos, porque lo dice la Convención de Derechos del Niño, en el cual somos... En este caso, en esta materia, no vamos a ver derechos de niños más que explicarles que los niños no pueden ser condenados como adultos, los niños no pueden tener el mismo trato para adultos y no pueden ser privados de la libertad con adultos, porque son niños. Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta estos detalles a la hora de nuestras funciones. Vamos a seguir con el trabajo. Entonces, bueno, los derechos violados del caso estuvieron todos muy bien, que fue la integridad personal, la libertad personal, la presunción de inocencia. Acá es que me fui por las nubes, pero venía esto, la presunción de inocencia de las víctimas. Todos somos inocentes a que se demuestre lo contrario en un juicio fundado. Además, tengan en cuenta que esto es lo que yo les contaba la vez pasada de la Constitución Nacional, los artículos que también son importantes y protegen derechos humanos, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto indica: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo y fundado en ley, anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de jueces. Es decir, todos tenemos derecho a un juicio. Nadie puede ser privado de la libertad. Entonces, si nos termina ocurriendo una situación como este caso, donde una persona tiene una afectación de salud, y además de la afectación de salud, está en prisión preventiva, guarda. No significa que tenemos que tratar distinto, pero empezamos a incumplir en un montón de derechos que... A ver, nosotros no vamos a estar a los efectos de juzgar si la prisión preventiva va o no, para eso están los jueces. Lo que sí estamos para hacer es para respetar sus derechos de todas las personas que están recluidas de la libertad. Y por último, esta pregunta engañosa, que creo que ya me la van a contestar bien, si la vuelvo a preguntar, es: ¿cuál es el sistema que interviene? ¿El regional o el universal? Todos, absolutamente todos creo, si no se me pasó alguno, pusieron que intervenía el regional, que estuvo bien, para promover y defender los derechos humanos, pero no justificaron. Porque, por ejemplo, acá un compañero puso: interviene el regional y también el universal. Guarda, no. En este caso es la Corte Interamericana la que está juzgando. Entonces, por ejemplo, si yo les doy un fallo de la Corte Interamericana, sí o sí es sistema regional. Pero si yo les doy para analizar un caso así, un video donde se vulneran derechos, van a tener la interpretación posiblemente de regional e internacional. ¿Me explico? O sea, si yo les doy un fallo a la Corte Interamericana es regional, listo, el filtro es ese. Pero si les doy un video donde se vulneran derechos y digo, analicen conforme al sistema internacional, me analizan, no sé, 2 derechos en base a los tratados internacionales del sistema universal. Y le digo, analícenme en base al sistema regional, me van a poner qué derechos. Pongan artículos, porque si no es lo mismo que nada. Porque básicamente son los mismos derechos que están protegidos. Yo lo que quiero es que vayan y los busquen y los lean y hagan suya, ya les digo, son 2 hojas. Son 48 horas que tienen para hacerlo. Pueden revisarlo un montón de veces. Como tienen 48 horas, les digo, se manda hasta las 10 de la noche. Pasadas las 10 de la noche yo no voy a recibir parciales. Porque vamos a aplicar el criterio de igualdad que tanto venimos sabiendo. Si sus compañeros se comprometieron a mandarlo antes, el criterio de igualdad es que todos tengamos la misma igualdad. ¿Sí? No dejen para último momento, porque se les cae internet, no anda. Otra cosa más importante, manden en PDF. No manden nunca un parcial en Word. Yo no los voy a estafar.
de cambiárselo. Pero ustedes no saben si eso puede llegar encriptado, si eso puede llegar incompatible de lectura con mi usuario. Y ante la duda está desaprobado, chicos. O sea, mándenlo con PDF. Respecto a la modalidad, va a ser tan igual a los trabajos prácticos que si lo hicieron y corrigieron y estuvieron en clases no van a tener inconvenientes. No les dejo casi nada para leer para la clase que viene, más que los artículos de la convención. Estudien, empiecen a estudiar. La clase que viene vamos a ver los tratados y vamos a hacer casos prácticos. Quiero que salgan sabiendo aplicarlo. O sea, si no se sacan todos 10, realmente es fácil, es muy fácil. Es todo lo que ya vimos. Entonces, bueno, ahora ya terminamos la clase. Les voy a subir ya el PDF. Tienen todo el material de lectura. Es el parcial más importante. El otro parcial es mucho más corto, son temas más teóricos. Quien tenga este parcial aprobado bien, el otro parcial lo pasa de taquito, así nomás. O sea, va a ser fácil. Métanle mucha pila a este, por eso lo dividí así, porque sé que todos los profesores estuvieron tomando en estos días los parciales. Entonces, este es más largo, es un poco más tarde, pero el que les va a tocar, que van a quedar todos juntos posiblemente, va a ser mucho más sencillo. Así que métanle toda la pila a este parcial que va a ser el más complejo. Y el que mejor quiero que sepan. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Buenísimo. Espero que no sea que las estoy mareando y quedaron callados porque los mareé. A veces es muy larga la materia. Muy clara usted. Gracias. A veces tiene mucho contenido la materia, muchísimo. O sea, imagínense que esta materia son 2 materias en la carrera de abogacía, y yo se las tengo que comprimir. Entonces, no quiero marearlos, y por eso quiero que tengan como los conocimientos prácticos, que es lo que les va a servir. Los conocimientos teóricos los aprenden mañana y se los olvidan la semana que viene. Así que bueno, tengan en cuenta algo más. Yo tengo anotados no solo los que hicieron muy bien el primer trabajo práctico, que ese yo les dije que valía, tengo anotados los que participan en clase. Es decir, que tengo 6, 7 compañeros que tienen al menos un punto más en la nota final. Aviso para lo que queda de la cursada, ¿sí? Es más, les voy a decir algo, me aparecen los que participan, parece que están a propósito, aparecen siempre al principio. O sea, los veo primero. Así que si empiezan a participar los voy a ver más y va a ser que los voy a anotar en la agenda, ¿sí? Bueno, cualquier duda, quedo a disposición, me mandan un mail, empiecen a estudiar, el jueves que viene nos vemos con casos prácticos. Todas las dudas tráiganlas a esa clase porque después, el martes, va a estar el parcial subido y ya... otra cosa más, no contesto dudas del parcial. El martes se sube el parcial y las dudas las tuvieron antes, las que tienen del parcial, no se contestan. No voy a contestar durante esas 48 horas ninguna duda, porque si no, no tiene sentido. Estudien antes, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Nos vemos, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Estudien. Chao, profe. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Que tenga buen día. En el caso, porque yo me acuerdo del caso que vos estás diciendo, pero el caso que más resuena en esto, más allá de que ese caso es como, bueno, no hace a la identidad de género que sea o no abusador, o abusadora. Sí tenemos el caso de la que vimos hace bastante acá, el de la chica que era, una chica trans, que era valetudo, que casi mata a su contrincante, ¿se acuerdan? Bueno, es ahí donde deben evaluarse determinadas situaciones. En el caso de la chica trans que fue presa y abusó, bueno, nadie está exento de ser, o sea, todos somos, a ver, hay una regla que es, bueno, todos somos posibles sospechosos, ¿no? A pesar del principio de inocencia, en la regla todos somos posibles sospechosos, en bueno, en esto es lo mismo. Ninguna persona porque es trans es innatamente abusadora,
Sí podemos pensar que hay gente que puede llegar a abusarse de determinadas figuras, como pasa siempre, pero no por eso una persona que se considera mujer y que por ley es mujer, no va a ir a una cárcel de mujeres. A ver, en tanto sea una situación real. Imagínense esa mujer o esa chica trans en una cárcel de hombres, la situación que podría pasar. Se llama políticas de reducción de daño muchas veces también, que hay que pensar, bueno, es mujer, se cree mujer, el daño es mucho mayor a la identidad que las consecuencias que podrían pasar por el eventual daño que podría generar por ser una... Bueno, en ese caso en las cárceles siempre hay situaciones de abuso. Entonces, no creo que sea un argumento que desmerezca la situación de que una mujer trans no puede ir a una cárcel de mujeres, porque su derecho a la identidad así lo permite. No sé si Claro, resuelvo la pregunta. o sea, eso sí lo entendí, o sea, entiendo bueno, más o menos entiendo lo que es la identidad de género y entiendo que más o menos un abuso surge no de una relación de hombre o mujer, sino del poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Lo que no entiendo es cómo se efectúa después, qué se debe hacer después de eso, después de que Y sucede después eso. esa persona tiene que tener una condena. A ver, no sé cómo podrá manejarse en el caso, pero hacer un recorrido que efectivamente esta persona tenga una identidad de género y no haya sido un fraude a la ley, podría ser, ¿no? Podría ser un mecanismo de protección. Porque, a ver, si esta persona abusó y se la vuelve a mandar presa y sigue abusando, bueno, nada, hay que analizar si esta persona realmente es... ¿realmente se percibe mujer o no? Y si no, bueno, tendrán que buscar políticas de reducción de daño, como separarlo de internas, y que esté... ahí es donde empieza a surgir de nuevo la situación de políticas que permitan el bien común. Bueno, si vos a esta persona la metiste presa y abusó, y la volviste a condenar por abuso y volvió a abusar, bueno, ¿qué haces para que esta persona omita ese comportamiento? Son temas muy complejos y fíjate que es un caso en 1.000.000, es la excepción a la regla, normalmente. Sí, estaba viendo que es raro ver un caso así. A mí me raro. sorprendió, la verdad. No, y además, ¿saben qué es lo que nos tenemos que plantear? Que posiblemente una mujer trans, y esto pasaba antes de la ley de identidad de género, una mujer trans que va a una cárcel de hombre es sujeto de abusos constantemente. Entonces, también la reducción de daños, la identidad de género es tan importante, porque las consecuencias han sido muy dañosas para esas mujeres que no se les respetó su identidad. No solamente está el daño físico, sino también el daño social por el hecho de no respetarle su identidad. Imagínense que a estas personas se las reconocía con su nombre de DNI, donde ellas se sentían de otra forma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Que haya casos que rompan la regla, siempre van a pasar. Van a ver que siempre, yo conozco un primo que fue, no sé, a la escuela y le enseñaron a poner pollo, qué sé yo. Siempre va a haber un caso de excepción a la regla. El problema es cuando la regla empieza a ser, o se empieza a hacer un abuso de derecho, porque también existen los abusos de derecho. Imagínense que todos ustedes ahora, por querer jubilarse a los 60 años, se cambia la identidad de género. Bueno, eso no es un problema de la ley, es un problema de las personas que abusan de la ley. De hecho, hay un caso de un hombre que se cambia de identidad de género a mujer antes. y para jubilarse antes. Eso también lo estaba viendo, la misma noticia, cerca de la misma noticia. Pero también hay gente que cobra la asignación universal teniendo un montón de plata, también hay gente que se aprovecha de determinados beneficios, sacó el crédito a tasa cero del gobierno del año pasado, teniendo mucha plata para aprovecharse. Esas son situaciones que son procesos de abuso de derecho. No significa que los derechos están mal. Los que están mal son las personas que abusen. Y el Estado, en todo caso, tiene que perseguir a esas personas, porque el abuso del derecho también es un delito. Claro, mi problema en realidad con todo eso surgió desde que no sabía desde qué punto de vista verlo o de qué perspectiva verlo, en realidad. Sí, en realidad, básicamente lo que uno tiene que pensar en estos, hay un montón de tratados internacionales y hay un montón de leyes internas, tenemos la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, tenemos un compendio bastante amplio para entender que esas leyes, esos derechos tienen que ampararse, tienen que ser protegidos.
A ver, siempre va a haber abusos de derechos. Es un poco el dicho ese que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué cantidad de mujeres conocemos que cobran la asignación universal y tienen trabajo en negro o tienen dinero? ¿Qué cantidad de personas conocemos que se anotaron al IFE y tenían plata y trabajo? ¿Qué cantidad de personas acceden a las defensas oficiales diciendo que no tienen recursos y están llenos de guita? ¿Qué? ¿Me explico? No sé, me pasaba el otro día con una clienta que la pareja sabemos que tiene al mínimo 150.000 pesos por mes de ingresos, y fue una defensora oficial, porque tiene los ingresos en negro. ¿Qué cantidad de gente, no sé, te voy a dar un caso particular, como no tiene nada para embargar, no tiene salario, pierde un juicio y nunca paga el juicio porque... Profe, estaría bueno que, disculpe que me interrumpe, que todas estas preguntas las hagan los chicos cuando están todos, porque no me parece justo que todos se salieron y que por ahí se siga respondiendo muchas preguntas, que por ahí más de un compañero debe tener la duda y... Sí, puede ser que lo podemos seguir la clase que viene. Yo en realidad fue porque me preguntaron una duda y le consulté, no era de la currícula. Si quieren hacerlo la próxima Claro, clase yo también lo pregunté podemos más hacer. que nada porque no le veía mucha relación a esto, porque la verdad que no sabía desde qué punto abordarlo. Tenía duda de preguntarle a la Básicamente vos tenés profesora que presentar, vos tenés que pensar en esto. Si hay un derecho, hay una obligación. El Estado tiene que cumplirlo. Si el derecho está, se tiene que cumplir. Ahora, siempre puede haber abusos del derecho, siempre, en todos los ámbitos. ¿Qué se tiene que hacer? Perseguir al pobre que está con la pobre persona que está con su derecho, que, che, soy mujer, quiero ir a la cárcel de mujeres, o perseguir al que está violando ese derecho y que efectivamente no está cumpliendo y se está aprovechando de una situación. Pero dejo la duda para que te lo replantees, lo hablamos la próxima clase, que va a estar mucho más práctica. La idea es, les voy a traer recortes de noticias, les voy a traer determinadas cosas para que las vayamos analizando, ¿vale? Estudien. Sí, Muchas era lo que gracias, quería que profe. pensara. No, esto que estuvimos hablando para la próxima clase. Bueno, gracias. El video que les pasé está colgado, porque era uno de los que había que ver para hoy. Listo, profe, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias, nos profe, vemos. nos vemos. Chao, buenas noches, profe.